Durante los últimos 7 meses, ya cambiando de tema, la violencia contra las mujeres se recrudeció de verdad en el país, pues en este lapso se registraron 2.5 feminicidios diarios, siendo Veracruz la entidad que mayor sumó en números de casos, a pesar de contar con alerta de género, por lo que las organizaciones civiles señalan que la alerta de género no basta y además se debe investigar más los casos de feminicidios. El reporte completo es de nuestro compañero Edgar Ledesma. México se ha convertido en un lugar letal para las mujeres. De enero de 2015 a junio de 2019, el delito del feminicidio aumentó 133%, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tan solo en el primer semestre del año, esta dependencia registró 448 feminicidios y 1.364 casos de víctimas mujeres de homicidios dolosos. En total suman 1.812 casos en 181 días, es decir, en los primeros 6 meses del año, 9 mujeres fueron asesinadas cada día. Esto significa que cada 2 horas y media en México es asesinada una mujer. Pues nos encontramos en un tipo de sociedad en el que está un Estado, se supone garante, ¿no?, de nuestros derechos. Y pues hemos visto que las instituciones no son las adecuadas para atender la violencia feminicida y que dejan muchos de los casos en impunidad. En el año 2007 ya iban en aumento los homicidios contra la mujer, por lo que el gobierno de México creó el mecanismo de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Actualmente, 18 estados cuentan con municipios de alerta de género. Sin embargo, esto no ha disminuido el delito en esas localidades. En el listado de las entidades con más casos de feminicidios lo encabezan Veracruz, Estado de México y Puebla. Se ubicaron con 98, 42 y 29 casos respectivamente. Los 3 estados cuentan con alerta de género. Yo creo que la pregunta debe de ser por qué no está funcionando, ¿no?, en algunos estados. ¿Es por el propio mecanismo? Que claro que es perfectible y las organizaciones hemos ya marcado algunas cosas puntuales que deben de robustecerse, como las lagunas que existen en la ley y en el reglamento. Sin embargo, la pregunta es, ¿el mecanismo no sirve por el propio mecanismo o más bien es la falta de atención a las autoridades al mecanismo, ¿no? Especialistas señalan que, para erradicar el delito de feminicidio y la violencia contra la mujer, el mecanismo de la alerta de violencia de género no basta. Se debe combatir la impunidad e investigar a fondo los casos de feminicidios. Hay datos, pero a nivel municipal. No existen los datos a nivel georreferenciado, al menos no desde una entidad pública, lo cual es preocupante porque no sabemos en dónde están ocurriendo los feminicidios ni los homicidios en mujeres. Las organizaciones civiles advierten que el mecanismo de alerta de violencia de género no es la solución mágica al problema, pero que se debe seguir implementando y reforzando. Con imágenes de Federico Rodríguez para el Heraldo Media Group, Edgar Ledesma. Se tiene justamente esta parte y ya lo decíamos, las alertas de género deben de llevar un seguimiento y deben de comprometer a los gobiernos a que entreguen resultados y a que tomen medidas específicas en los puntos o focos rojos en donde se registra principalmente esta violencia. Hay estados como el Estado de México que ya tienen justamente un mapa que le entregan también a las autoridades, también en materia de prevención de delitos como el feminicidio, en donde lo único que tienen que hacer es poner seguridad en esas zonas. Entonces, pero si están coludidos, o sea... De verdad, y no tienen además la sensibilidad y el tacto para tocar este tipo de temas como son los feminicidios y además hablamos de la revictimización que señala también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Oiga, mi hija ha desaparecido. Claro, pues seguro se fue con el novio, ¿no? Sí. ¿Y, claro, ¿y en quién confían? Ahí va otra vez la pregunta. ¿Policía municipal? Ay, por favor, me río, porque están prácticamente todas coludidas. Ojalá de verdad los gobiernos locales, estatales y también los municipales de verdad se pongan las pilas en este tema que es tan importante en nuestro país. No debemos normalizar, por supuesto, ningún tipo de violencia, pero mucho menos el de la violencia de género.